alabemos, todos juntos alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza que se escuche. El texto está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 21. Antes, en el contexto, Jesús está haciendo una pregunta a sus discípulos. Le está diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? No es como la frase célebre que se escuchó muchas veces: usted no sabe quién soy yo, que es muy diferente. ¿Sí? Es que usted no sabe quién soy yo. Jesús está haciendo una pregunta diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, muy diferente. El que salió con eso, no sé si era que interpretó mal las escrituras la primera vez. Y entonces, cuando Jesús hace esta pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Esa fue la respuesta que le dieron sus discípulos. A la pregunta que Jesús les hacía. Ese era el comentario de la gente allá afuera. Como decir, ¿qué dice la gente? Usted preguntarle al hermano, ¿qué dice la gente de quién soy yo? Entonces uno dice, ese es el evangélico. Es el evangélico que va a una iglesia por allá en un monte. Ese es el señor que trabaja en tal parte. Y lo que dice Pedro es, y les dijo, versículo 20, les dijo: ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Allá dicen esto de mí, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios, o el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice en el Evangelio de San Juan. Cuando Pedro da una respuesta como esta, entonces Jesús le dijo que él era bienaventurado porque no se lo reveló ni sangre ni carne, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Una palabra, una respuesta revelacional. El apóstol Pedro, en medio de todo lo que hablaba y le embarraba cada nada, pero aquí dijo algo muy importante: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la respuesta que dio Pedro, pero inspirado por el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios. Ahora, ahora sí vamos a entrar al texto. Cuando Jesús escucha esto de Pedro, versículo 21, acompáñenme por favor. Pero él les mandó que a nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente. Jesús dijo: a nadie le vayan a decir esto. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, léalo conmigo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Versículo 25, pues, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, escuche, y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles.
Póngale mucho cuidado al versículo 27. Pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí, ¿dónde? Diga aquí en Peniel, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Si quieres subrayar esa última parte, no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. El título de este tema en esta mañana es ¿dónde están los cristianos? Cuando yo le dije a mi hija Zuli, digíteme esta palabra, dijo, papi, usted me hace acordar de la canción de Shakira, ¿dónde están los ladrones? Y allí involucran hasta los pastores también. ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los cristianos? La palabra cristiano significa ungido. ¿Dónde están los ungidos? La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Eso significa la palabra cristiano. El que sigue la palabra de Dios, el que sigue las escrituras, lo que Cristo enseñó a sus discípulos. Por eso católico, apostólico, no romanos somos nosotros. O no somos nosotros. Nosotros somos cristianos, mas no romanos. Porque seguimos las escrituras. Lo que Cristo nos dejó en sus escrituras. No lo que un hombre está diciendo que debe ser así. Ahora, quiero en esta mañana, de acuerdo a esta pregunta, es una pregunta, ¿dónde están los cristianos? Y si yo digo, ¿dónde está tal hermano que hoy faltó a la iglesia? Solo Dios lo sabe dónde está. Y si decimos, cuando alguien comete un pecado o alguien hace algo que no debería hacer, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros? Y eso que es cristiano. Esa persona le podía decir a usted, ¿dónde está el cristiano? ¿Dónde está la cristiana? Entonces, ¿dónde están los cristianos? Una de la gran comisión que Jesús dejó a sus discípulos antes de partir de esta tierra, pero quedó escrita en su palabra, fue: id y hacer discípulos, ¿a qué? A todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Jesús está diciendo, vaya y prediquen la palabra de Dios. No se prediquen a sí mismos. Prediquen la palabra de Dios. Vaya y haga discípulos. Y por ahí dicen que el sexto evangelio, pero es una broma porque no hay un sexto evangelio, o el quinto evangelio, el sexto evangelio es el testimonio, pero sí sé que el testimonio marca para poder ganar usted y yo almas para el Señor. Entonces, de acuerdo a esto, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde estarán en este momento? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Les estoy hablando de un video que es bastante fuerte, pero es la realidad de lo que antiguamente, cuando el pueblo romano se reunía allá en esos coliseos, y para ellos era un hobby, para ellos era un evento muy importante de diversión, llevar los cristianos allá y ponerlos allá en el ruedo y soltarle los leones. Pastor, ¿cómo así que los leones? Si usted mira, en los tiempos de Daniel, Daniel fue, aparte de haber sido introducido en un horno, también fue lanzado allí a un pozo donde habían leones. ¿Qué testimonio estamos dando para que otros se salven también? La mayoría de nosotros solo queremos que nos prediquen de promesas de Dios. Solo queremos que nos hablen de que el Señor Dios nos quiere bendecir y nos está bendiciendo. Y eso es verdad. Pero solo queremos que nos hablen de esto. Solo queremos que nos hablen de que tenemos un Dios que nos sana, un Dios que nos libera, un Dios que nos restaura.
Solo anhelamos que nos hablen de dinero. Las famosas pirámides cristianas o no cristianas que se inventaron en algunas congregaciones para hacer de que el pueblo comience más a preocuparse por la prosperidad que por la salvación. ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde estamos? Como nos presentaban ahí en este video, y eso no es una historia, no es un cuento, es algo real, son sucesos reales, pero que lo confrontan a uno como cristiano. ¿Cómo soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Soy una persona madura en el Señor? Hoy en la enseñanza que estábamos recibiendo con unos futuros líderes aquí, cuando Moisés fue aconsejado por su suegro Jetro, una de las cosas que le dijo fue: si usted sigue así, va a desmayar y va a hacer que el pueblo también desmaye. Delegue también a los demás y deje que los demás cojan los casos más sencillos, más suaves. Y yo le decía, mire, eso es como por ejemplo la iglesia. La iglesia, delegar consejeros, delegarles a ellos, están los líderes, nuevos pastores que Dios ha colocado en este lugar. Y los casos más sencillos son, por ejemplo, el hermano no me quiso saludar hoy, entonces me voy de la iglesia. El pastor ha cambiado y ya no quiere ni siquiera visitarme, entonces me voy de la iglesia, no vuelvo más. Hoy estamos confundidos. Hoy estamos pretendiendo que Dios comience a trabajar en esos caprichos que tiene el pueblo, que tiene la iglesia. Y el evangelio es totalmente diferente. Por eso el Señor quiere que usted y yo aprendamos a reflexionar sobre todo lo que Dios, Él anhela, Él quiere que nosotros hagamos. Debe haber una reflexión en cuanto a esto. No se puede seguir en lo mismo o con las mismas. No se puede seguir, como dijo el apóstol Pablo, seguir siendo una persona como cristiana de mucho tiempo, seguir dándole la leche espiritual porque ya no puede darle nada sólido, porque es un inmaduro o una inmadura, aún llevando años en el evangelio. La iglesia tiene que sacudirse en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios tiene que cambiar. A mí no me sacuden las fiestas ni de diciembre ni de junio. No tiene que sacudirme a mí eso. Eso no va a hacer que me robe la bendición. Un desfile no me puede robar la bendición de venir a la iglesia a recibir una palabra de Él. Para nada tiene que moverme el piso o los cimientos que Dios me ha dado para estar firme en la roca. Nada de esto me puede mover a mí. ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están los cristianos? Entonces, el problema es que algunos creyentes quieren que Dios siga trabajando y trabajando para ellos, y toman a Dios como a Jesús como el mensajero de ellos, el mandadero. Ay, Jesús, dígale al Padre que yo necesito plata. Jesús, dígale al Padre que yo necesito que mis hijos cambien, cuando ni siquiera quiere cambiar la persona, el Padre. Jesús, por favor, dígale al Padre que yo necesito ser bendecido económicamente, pero ¿qué está haciendo para ser bendecido? Dios no va a venir a alcahuetearnos con los caprichos que la iglesia tiene cuando ni siquiera está cumpliendo las demandas que Él está diciendo. Jesús está hablando aquí, está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, escuche, no en pos de lo que está mirando en esta tierra, de los deseos
carnales, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que dice la palabra? Versículo 23. Léalo por favor. Niéguese a sí mismo y tome, ¿qué es lo que dice ahí? Tome su cruz cada día y sígame. ¿Están enojados? Enójense con Dios. Entonces, al leer esto, nos damos cuenta que negarnos a sí mismo, lo que Jesús está diciendo, es negarnos a todo aquello que la corriente de este siglo está infundiendo en mi vida, que me aparta de los caminos del Señor. Eso es negarme a sí mismo. Negarme a sí mismo es dejar de lado lo que yo quiera cuando me someto a lo que Dios quiere. Si alguno quiere venir, dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, tras mí o detrás de mí, si alguno quiere estar en mis caminos, si alguno quiere vivir conmigo, estar conmigo, tiene que negarse a sí mismo. Si cuesta negarse a los demás, ¿cuánto costará para algunos negarse a sí mismos? Por eso el llamado que Dios hace es a renunciar a todo lo que a mí me agrada, pero que desagrada a Dios. Eso es negarse a sí mismo. Y aquí yo no puedo estarle diciendo, es que usted está desagradando a Dios en esto. Cada uno se va a probar a sí mismo. Cada uno de nosotros sabemos en qué desagradamos a Dios, que nos agradamos a nosotros mismos. Jesús es claro en su palabra y está diciendo, si usted quiere seguirme a mí, le estaba diciendo a sus discípulos y se lo está diciendo a usted y a mí también, niéguese a sí mismo. Mire, hombres que se negaron a sí mismo, hombres como un José, acosado sexualmente, José se negó a sí mismo a ser el amante de su patrona, ¿o no? La patrona quería que se acostara con él. A ver si como hombres de Dios, tomamos la cruz, nos negamos a sí mismo, y si nos incitan al pecado, decimos no, porque a Dios no le agrada el pecado. Y no hablo solamente del pecado sexual, el pecado de la mentira. Si alguno que está aquí es mentiroso, quiero decirle, de acuerdo a la palabra, que se convierte en un hijo del diablo, porque el padre de la mentira se llama ¿quién? Satanás. Si todavía llevando tiempo en el Señor y persiste en la mentira, entonces usted no está agradando al Señor, sino que se está agradando a sí mismo. Hombres como Moisés, hombres como Abraham. Moisés se negó a sí mismo a vivir en un palacio, tener un lugar de eminencia para el hombre, tener un lugar, un puesto de eminencia allá en Egipto, y se negó a sí mismo para ir a parar al desierto con tal de agradar a Dios. Abraham fue un hombre que Dios le dijo, oiga Abraham, ¿quieres ser bendecido? Vete de tu tierra y vete de tu parentela al lugar que yo le voy a mostrar. Hombres que se negaron a sí mismos. El mismo Jesús, sin haber pecado, decidió ir a la cruz en obediencia a la palabra de Dios para ser un buen ejemplo para usted y para mí. Se negó a sí mismo, siendo igual a Dios, dice Filipenses capítulo 2 desde el versículo 5 en adelante. Se negó y dijo, yo voy a morir por el amor que tengo por esta humanidad, y se negó a sí mismo.
Fue tentado en todos los pecados, dice la Biblia, en todo pecado, con la gran diferencia de que no cayó en ninguno de estos pecados. Se negaron. Un Esteban se negó a sí mismo, fue mártir, murió predicando a Cristo. Padre, no les tenga en cuenta este pecado. Murió predicando a Cristo. Entonces nosotros nos damos cuenta que un apóstol Pablo, en la posición que tenía, el estudio que tenía, un hombre preparado bien intelectualmente, un hombre que tenía poder humano, un hombre que tenía lugar, posición, dinero, y se negó a sí mismo diciendo: yo todo eso lo tengo por basura con tal de seguir a Cristo, predicar a Cristo. ¿Usted considera que como cristiano, o consideramos que como cristianos estamos capacitados para negarnos a sí mismos? Jesús le dijo a un joven, él le preguntó: Señor, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Y dijo: solamente tiene que darle a los pobres. Dele ese dinero a los pobres, cumpla los mandamientos. Le dice él: yo los cumplí todos, los cumplo todos. Entonces dele lo que tiene a los pobres. Enseguida se puso triste y se fue. ¿Por qué? Porque su corazón estaba puesto en las riquezas. Negarse a sí mismo es dejar la avaricia de lado, la tacañería de lado. Eso también es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es: aunque me ofendan, aunque hablen mal de mí, aunque no quieran saber nada de mí, yo sigo siendo la misma persona con aquel que habla mal de mí o con aquel que no le caigo bien. Yo no voy a responder de la misma manera. Eso es negarse a sí mismo. Por eso, mis amados hermanos, y es que negarse a sí mismo es cumplir con el pacto, la promesa que yo le he hecho al Señor. Ana le dijo: Señor, si tú me das un hijo, un varón, yo te prometo que te lo entrego a ti, te lo consagro. Y ella se negó a ese hijo que tanto le lloró al Señor y se lo entregó al Señor, se lo consagró a Él. ¿Cuántos cristianos de este siglo le han pedido, le han llorado a Dios para que les dé un hijo? Y después de que se lo da, entonces se lo consagran es a los dioses de este siglo. Como mi hijo juega bien el fútbol, ¿por qué no le colocamos Messi? Ronaldo era antes. ¿Por qué no le colocamos James? O Cristiano, pero no Ronaldo. ¿Por qué? La consagración. Y entonces decimos: Señor, yo le voy a consagrar mis hijos. Pero cuando el hijo quiere servirle al Señor, se convierte en un obstáculo como padres. Y convertirse en un obstáculo como padres para el ministerio que Dios le ha dado, eso es estar en contra de la voluntad de Dios. Negarse a sí mismo, dijo Jesús: el que quiera seguirme tiene que tomar su cruz. Al leer notamos que Jesús no estaba diciendo: va a ser fácil para usted. Negarse a sí mismo es aprender a ser puntual. Negarse a sí mismo es dejar de ser dormilón o dormilona. Llega tarde porque no hace sino dormir. Negarse a sí mismo es: si yo le digo al Señor que voy a madrugar, Dios ama a los que temprano le buscan y le hallan, dice su palabra. Si yo le digo: Señor, yo le prometo que voy a madrugar, debo madrugar, porque yo no le hice una promesa al vecino ni a nadie por ahí, se la hice fue a Dios. Pero tiene que la mujer, o tiene que el marido, o tiene que los hijos estarle diciendo: recuerde que usted dijo que iba a seguir madrugando a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 3 de la mañana a buscar del Señor, pero son las 10 de la mañana y no se ha levantado.
Negarse a sí mismo es eso. Dejar de lado la pereza. Dejar de lado la tibieza espiritual. ¿Sabe por qué existen los cristianos semestrales? Enero hasta finales de mayo, usted los ve consagrados. Llega junio y se desaparecen. Porque hay tibieza espiritual. No se niegan a sí mismos. El pastor como que critica lo del San Pedro, lo de eso. ¿Sabe qué? Yo también estuve metido en eso. Yo también fui de los sinvergüenzas que cogí una moto y me metí en los desfiles y tiraba harina, cerveza, de todo eso. Y no lo digo para jactarme acá porque para mí es una vergüenza, no para ustedes. Pero llegó el momento en que Dios me sacó también de eso y dije, ya no más, me niego a sí mismo a seguir en lo que estaba un día haciendo. Eso es negarse a sí mismo. Que llegó la reina del cacao, la reina del plátano, la reina del lulo, la reina del tomate, la reina de no sé qué, pues que lleguen, hermanos. Pues llegaron ellos, pues que lleguen, hermanos. La reina de la vaca, la reina del toro. Que lleguen, hermanos. Nosotros nos debe interesar es estar caminando con Cristo. A nosotros nos interesa es seguir los preceptos de la palabra de Dios. Pastor, ¿usted está enojado con nosotros en esta mañana? Estoy enojado es con la mala actitud del mal cristiano, no con ustedes. Y porque yo estoy plenamente seguro, no se lo juro por Chuchito porque Chuchito está aquí, pero le digo una cosa, estoy plenamente seguro, miren a Chuchito, bueno, entonces estoy plenamente seguro que ustedes no hacen esto. Ustedes no me entendieron o no me hice entender en esto. Estoy plenamente seguro que ustedes no hacen esto. El que no dijo amén es porque lo hace. Entonces, ¿quién que? Eso, hermano, así es. Negarse a sí mismo es renunciar. Escuche, negarse a sí mismo es hacer las cosas mejor. Hacer que las cosas sean mejor bajo la voluntad de Dios. Hay tantas cosas que hacemos nosotros, comenzando por este pastor que está aquí, que desagradan a Dios. Pero es el momento, es el tiempo de pararnos firmes en la roca que es Jesucristo, no en un legalismo, no pararnos en un legalismo, no pararnos en una fanaticada, no pararnos en una religiosidad, pero sí pararnos en la palabra de Dios y decir hasta aquí nomás, hasta aquí. Yo no le hago más caso al diablo, yo no le hago más caso a las mentiras. Yo no le hago más caso a la carne. Yo no le hago más caso a las peleas, a los chismes, a nada de esto. Estuve recordando el texto que le dije a unos hermanos en estos días, que no era el texto, era otro texto. Que un día yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué hablan de mí tan mal? Oye, y raro que hablen mal de un pastor. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué hablan tan mal de mí? Si yo procuro hacer las cosas bien. Si yo quiero agradarte a ti, Señor, y agradar a mis hermanos. Si yo procuro, Señor, evitar problemas, guardar mi corazón de toda basura, Señor, ¿por qué hablan tan mal de mí? Y el Señor me dijo, Eclesiastés 12:21. Y se lo voy a parafrasear así rápidamente. ¿Por qué se queja de que hablen mal de ti? Si muchas veces tú has hablado mal de otros. Qué bofetada, hermano. Así es de que lo digo para que no lloren cuando estén hablando mal de usted. Para que no lloremos más cuando están hablando mal de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Sencillamente, ¿usted cree que cuando Cristo estaba allá en la cruz, molido por usted y por mí, estaba allá muriendo y la gente estaba hablando bien de Cristo ahí abajo?
uno de los que estaba al lado hablando mal de él, y ese fue más directo. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salva a nosotros también? Pero cuando uno mira esto, que el Señor está diciendo, mi pueblo se ha perdido por falta de entendimiento. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo se ha estado perdiendo porque le falta revelación, le falta entendimiento, se ha estado perdiendo. Y cuando uno no se niega a sí mismo, es porque no tiene la revelación de la palabra de Dios. Cuando uno no se niega a sí mismo, es porque quiero que Dios me complazca con los caprichos que yo quiero que Él haga. ¿Quién quiere negarse a sí mismo? Sería la pregunta en esta mañana. ¿Alguien quiere negarse a sí mismo? El libro de Romanos capítulo 1, en ese versículo 16, no debemos negarnos a nada. Romanos capítulo 1, muy conocido por ustedes. En el versículo 16 dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo, y negarse a sí mismo es declararse como cristiano donde quiera que esté. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, negarse a sí mismo es que si mi patrón o mi patrona, usted con esa pinta que tiene varón, su patrona está deseándolo, negarse a sí mismo es salir corriendo, así salga desnudo, para que lo metan a la cárcel o un manicomio por loco. Negarse a sí mismo, usted mujer, es comportarse como una hija de Dios donde quiera que esté. Ay, la guacherna. Comportarse como un hijo de Dios, una hija de Dios donde quiera que esté. Eso es negarse a sí mismo. Ay, que usted tiene un cuerpo hermoso, que usted tiene unos talentos. Me gustaría que usted fuera la reina del cacao o del bizcocho y se la llevan para Fortalecilla. Entonces, negarse a sí mismo es decir, gracias, muy amable, mejores propuestas me han hecho. Yo soy una hija de Dios y yo soy la reina, pero el príncipe de príncipes. Ay, tan evangélica, tan religiosa. Es mejor que le digan que es religiosa o evangélica, más no que le digan que es una supuesta evangélica o un supuesto evangélico. ¿Dónde están los cristianos? Negarse a sí mismo es, escuche los comerciantes que están aquí en este lugar, negarse a sí mismo es que yo hago un contrato, hago un negocio, pierda, si pierda, yo cumplo con el contrato. Y no hace cosas allí que va a desagradar. Jesús dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Negarse a sí mismo es aplicar la palabra, vivir la palabra. Negarse a sí mismo es hacer que las cosas que yo sé que son buenas, tengo que hacer esas cosas que Dios dice que son buenas. Santiago capítulo 4,
en ese versículo 17 o 7, me perdonan si me equivoqué en esto, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado ¿por qué? Vuélvalo a decir conmigo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, usted no puede decir, ay, yo no sabía que eso es pecado, porque Dios ya se lo enseñó. Coloque sobre sus pies, por favor.